Bien, hermanos, esta noche vamos a estar tocando el tema, como decíamos al principio, relacionado con el uso de los tzitzit o de los flecos, las borlas, que se utilizaban en el antiguo Israel en el borde de los mantos. El manto, una prenda de vestir, que no solamente era para el uso diario, sino incluso hasta el uso de noche. Hay pasajes que hablan de que el manto es con lo que se cubre uno para dormir, o sea, con lo que uno se envuelve. Así que hacía a la vez también de frazada, o sí, exactamente, frazada, para pasar el frío. Así que el manto, en la escritura, primero vamos a decirlo, es una prenda de vestir, es una prenda de vestir de uso cotidiano, o sea, sin ninguna cosa, por así decirlo, mística o ritual. Es una prenda de vestir de uso cotidiano, y por eso ahora cuando leamos el pasaje de los tzitzit, porque nosotros lo practicamos, el uso del tzitzit, tratamos de que sea algo cotidiano, de la vida cotidiana, ¿sí? No solamente una mera cuestión ritual o una mera cuestión ceremonial, sino que es de uso cotidiano, porque el propósito del uso de los tzitzit o de los flecos es justamente recordar a cada uno de los creyentes los mandamientos, cada uno de los preceptos que Yahweh le ha dado. Primero, se suele utilizar los tzitzit en un manto, en el culto judaico, llamado talit. Con Mati estuvimos charlando un poquito sobre el tema. No sé si querés acotar algo sobre eso. No, que una de las cosas que hablamos en el viaje era este tema, ¿no? El tema de que en la Biblia, en ninguna parte de la escritura, en ninguna parte de la escritura y de la Torá habla de que nosotros tenemos que ponernos un manto para poder comunicarnos con Elohim. Sí. Así que, esa es una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Sí, una de las cosas que me llamó la atención de lo que me comentaba Matías era sobre la palabra talit, que es una palabra hebrea, muy utilizada incluso en el mundo cristiano, en el mundo mesiánico, etcétera. Sin embargo, lo que me decía él era que no aparecía en las Sagradas Escrituras, o sea, que la palabra talit no aparecía en las Sagradas Escrituras. Así que nos pusimos a buscar, agarramos la Strong, hoy en la tarde antes de venir agarramos la Strong y nos pusimos a buscar todas las veces que aparecía la palabra manto en la Biblia, ¿sí? En el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento la Strong nos da palabras en griego, nosotros necesitamos palabras en hebreo, así que empezamos a buscar y había no sé cuántas, pero fácil, no sé, 60, no, pero había más, porque, o sea, las palabras que buscamos, la palabra manto se repetía muchas veces en la Biblia, en muchas ocasiones era la misma palabra, pero las buscamos a todas, ¿sí? En total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 formas de decir manto en la Biblia, ¿sí? 12 formas diferentes, pero que cuando uno busca el significado en el hebreo es lo mismo, o sea... Son cosas diferentes, pero son prendas, ¿no? Prendas de los hebreos de aquel tiempo. Exactamente, muchas veces da vestido, manto, túnica, velo, cobertor, o sea, las definiciones en español, si bien varían, todas son prendas de vestir, ¿sí? Pero fíjense la forma de decir en hebreo de todas las veces que aparece la palabra manto en la Biblia. Una de esas es lebush, la otra es beged, la otra es meil, la otra es kesut, la otra es aderet, la otra es simla, la otra es mitpachtat, la otra es kanaf, la otra es tatrik, la otra es radit, maate, huelom y bueno, lebush de vuelta, ¿sí? Todas estas son las formas que aparece en la Biblia la palabra manto en la escritura hebrea, pero nunca aparece la palabra talit, exactamente. Tenía un significado la palabra talit, no sé si era... creo que era techo pequeño, carpa pequeña. Exacto, como tienda o algo así. Tienda pequeña, sí. La palabra talit no aparece. Entonces, hay una cuestión de tradición en medio de esto. No vamos a ahondar en detalles porque muchas de las tradiciones judías que se han heredado hasta el día de hoy, incluso los judíos mesiánicos que practican muchas de estas tradiciones, tienen orígenes inciertos. Podemos hablar de diferentes fuentes. Por ejemplo, el judaísmo va a decir que el origen del talit es tal, y
también tiene su contrapartida en el paganismo, o sea que es cierto. El problema está en que los mesiánicos, cada vez que leen en la escritura manto, lo reemplazan por la palabra talí. En realidad hay que profundizar y no quedarse con lo que dicen los roeos o los rabinos o tal líder religioso. Hay que profundizar y mirar realmente lo que dice el hebreo. Exacto, entonces agarramos y buscamos todas las palabras y bueno, al final ninguna de las palabras que aparece como traducida como manto en la escritura se escribe talit o se dice talit, ¿sí? Ya hemos mencionado algunas, pero si alguno tiene la concordancia Strong, un diccionario bíblico, puede buscar la palabra manto y va a ver que no aparece la palabra talit. Vamos a ir al mandamiento precisamente. Vamos a ir al primer texto de la noche, se encuentra en Números capítulo 15, versículo 38. Números capítulo 15, versículo 38, que es el mandamiento, la primera vez que es dado este mandamiento, de que los hijos de Israel usen un cordón de azul en las esquinas, en los bordes de sus mantos, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito de usar estos cordones de azul? Dice, versículo 37 al 41, dice así: Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, que se hagan franjas en los bordes de su vestido. Cuando nosotros buscamos la palabra franja en el hebreo, en realidad la palabra tendría que haber sido traducida como fleco o borla, ¿sí? Dice, que se hagan franjas en los bordes de su vestido, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. La palabra azul viene de tejelet, es una palabra hebrea que se refiere a un especial tinte azul sacado de un molusco, especialmente de aquella zona de Medio Oriente. Por mucho tiempo este tinte no se pudo conseguir y por lo tanto en el judaísmo se practicaba el uso de tzitzit, pero sin el color azul, ¿sí? Es muy fácil darnos cuenta, o sea, pienso yo que tenemos que usar el sentido común. Por supuesto que la palabra tejelet está asociada con ese molusco en particular y no con otra cosa, pero es justamente la relación para saber el tono o para saber el color. Es como si yo dijera, yo estoy vestido de color naranja, pero no significa que el tinte tiene que estar sacado del árbol de naranja, especialmente o absolutamente, sino que estamos hablando de la tonalidad, del color. ¿Por qué? Porque los cielos cuentan la gloria de Elohim. Y el cielo, la bóveda celeste, como se le llama, o el cielo azul, son los que declaran la justicia de Yahweh. Hay un salmo que dice, los cielos declararán tu justicia. Otro dato importante, cuando a Moisés se le da en el monte Sinai las tablas de la ley, él sube con los ancianos, sube con, no recuerdo, creo que son los hijos Aarón y los hijos Aarón y los ancianos de Israel, y dice que en la cima de ese monte había como un embaldosado de zafiro. Ese zafiro, el color de la piedra del zafiro es un color azul también, porque fue en ese monte donde fue declarada la justicia. Y algo muy importante, hermanos, el manto es una cobertura, el manto es la gracia, es la justificación. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos se apartaron de la instrucción, rompieron la ley de Yahweh, ellos, dice la Escritura en Génesis, que se hicieron delantales. Sería bueno leer los pasajes. Ahora vamos a ir para allá. Voy a terminar de leer Deuteronomio y después vamos a leer Génesis, porque es muy interesante lo que dice. Dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franja en los bordes de su vestido, por sus generaciones pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Ese azul, si bien era sacado en aquella época de un molusco en especial, no significa que si no está ese molusco haya que usar los tzitzit sin el color azul. No, eso es una tradición. Tenemos que poner el color azul porque si no es simplemente no cumplir el mandamiento. Nuestras prendas de vestir en particular no usan borlas. Las borlas son el resultado de la finalización de un tejido de hilos. Cuando se finalizaba un tejido de hilos, en un telar, no se lo cosía con una máquina de coser para cerrar, no, se hacían borlas, nudos, y quedaban flecos. Exacto, y esos flecos quedaban a lo largo de todo el manto, pero en los flecos que quedaban en las 4 puntas, había que ponerles un cordón de azul. Entonces, para cumplir este mandamiento, no hay que ponerse un fleco blanco. O sea, no tiene sentido. Si cumplimos este mandamiento, tenemos que poner, dice, el color azul, para que recordemos el cielo que declara la justicia de los mandamientos de Yahweh.
dice, y os servirá de franja, versículo 39, para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Elohim. Yo, Yahweh, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, yo, Yahweh, vuestro Elohim. Estas palabras finales, hermanos, yo creo que resumen la función de este precepto. Cuando Él los sacó de la tierra de Egipto, cuando Él les da este mandamiento en particular, ellos ya usaban un manto. El manto es antes que el tzitzit. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque el manto es la gracia, el manto es la justicia, con la que son cubiertos nuestros pecados, y ahora vamos a ir a Génesis. El manto es la justificación, el perdón, o la túnica, como aparece en Génesis. El manto es cubrir nuestra desnudez, y eso es gracia, perdón, redención. Pero los tzitzit en las 4 puntas significan la justicia, para recordar los mandamientos, para que una vez que somos salvos, una vez que fuimos redimidos, podamos andar en la justicia del Mesías, en la presencia de Yahweh. Vamos a leer en Génesis, estos eran textos que no estaban programados para ahora, pero vale la pena leerlos. En Génesis capítulo 3, vamos a Génesis capítulo 3, en el versículo 7, Génesis 3:7 dice, cuando ellos pecaron, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Que de paso, la palabra delantales es muy apropiada, porque la palabra delantales viene de delante. O sea, cuando una persona usa un delantal, es una prenda de vestir que solamente cubre lo de adelante, ¿sí? Y atrás solamente tiene un hilo para atar, que no se salga, es un delantal de panadero o de cocinero. Se hicieron delantales y ellos a su propia vista estaban cubiertos, porque ellos solamente ven para adelante y de adelante estaban cubiertos, pero por detrás no estaban cubiertos. O sea, la palabra delantales muestra bien lo defectuoso que es la justicia del hombre. La palabra delantales muestra que los esfuerzos que hacemos para justificarnos a nosotros mismos no alcanzan, solamente cubren a nuestros ojos que estamos vestidos, porque nosotros miramos para adelante, por eso son delantales. Pero en el versículo 21 viene la justificación y dice, y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que ellos ahora que son justificados, ellos fueron tapados con las túnicas, ahora que tienen esa justificación, ahora ellos pueden andar en los mandamientos que antes habían violado. Y ese es el propósito de esta ley, ¿sí? Esto se encuentra en Números capítulo 15, versículos 37 al 41. Otra vez, en otra oportunidad en la que se repite este mandamiento, es en Deuteronomio, capítulo 22, versículo 12. Estas son leyes de santidad. Uno de los pasajes que leímos hace un rato decía, para que seáis santos, ¿sí? Y en el capítulo 22, versículo 12 de Deuteronomio, dice así, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras, ¿sí? Entonces, vemos que este es un mandamiento dado a Israel específicamente con un propósito, que nuestros ojos no se desvíen ni se prostituyan, sino que podamos recordar cada uno de los mandamientos de Elohim. Pero esto al mismo tiempo, mis hermanos, era una profecía. Y ahora vamos a ver algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos muestran algunos incidentes o algunos acontecimientos donde muestra la importancia que tenía para el pueblo de Israel el uso del tzitzit y anuncian cosas que iban a cumplirse con el Mesías. El primer pasaje que vamos a leer se encuentra en Ruth, capítulo 3, versículo 9. Vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 3, versículo 9. Para los que más o menos conocen la historia de Ruth, no hace falta, pero por ahí alguno nos escucha por primera vez,
Ruth era una mujer moabita extranjera para el pueblo de Israel. Ella estaba casada con un joven israelita también, y tanto su esposo como su suegro, como su cuñado, todos murieron. Ella quedó sola con su concuñada y con su suegra. Su suegra era israelita, así que cuando su suegra decide volver a Israel, su concuñada decide quedarse en Moab, ¿sí? Una tierra de extranjeros, de paganos. Sin embargo, Ruth dice una frase que es muy recordada en las historias bíblicas, que es, a donde vos vayas yo voy a ir, tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim será mi Elohim, tu Dios será mi Dios. Y Ruth decide irse con Noemí. Y ambas vuelven a su tierra y empiezan a buscar a sus parientes, porque estaban solas, eran viudas. Y según las leyes levíticas, acerca de la propiedad, de la repartición de las tierras, de las viudas, etcétera, había mandamientos muy específicos de que cuando había una viuda, cuando había mujeres que quedaron solas sin mantenimiento, el pariente más cercano debía hacerse cargo de esas personas. Así que Noemí le aconseja a Ruth que se acerque a un joven del linaje de la tribu de Judá, de hecho, del linaje real de la tribu de Judá, que forma parte de la genealogía del Mesías. Cuando ustedes leen en Mateo capítulo 1 aparece allí Booz. Booz llegó a ser el abuelo, si no me equivoco, del rey David. Sí, después vemos bien ahí el parentesco, pero creo que son 2 generaciones y después viene el rey David. Si no me equivoco, Ruth es madre de Booz, de Isaí. Isaí es padre de David. Eso está al final del libro de Ruth. Ella se acerca a él y él la reconoce y la toma por mujer, ¿sí? Al final de la historia. Ustedes pueden leerlo con más detalle. Pero hay un momento puntual donde ella le pide algo a Booz. Y dice en el capítulo 3, versículo 8, dice: y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. O sea, esta mujer era Ruth, ¿sí? Y dice, entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Y escuchen lo que ella le pide: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ella le pide que extienda el borde de su manto sobre ella, en señal de redención, en señal de salvación. Esta mujer estaba sola, no tenía quien la mantenga, quien la ayude. Venía de una tierra pagana, fuera de toda su familia. La única persona que tenía era su suegra, y su suegra había dado tan buen testimonio y había demostrado tan bien el amor de Yahweh hacia los demás, que esta mujer se convenció por el solo testimonio de su suegra y aceptó al Elohim de Israel. Y ahora el pariente más cercano, en señal de redención, en señal de salvación, tiene que extender el borde de su manto o de su capa, donde estaban colgados los tzitzit, que recordaban los mandamientos que Yahweh le había dado al pueblo de Israel. Mis hermanos, esta es una profecía que nos habla acerca del Mesías, de Yahshua HaMashiach, el Hijo unigénito de Elohim. Cuando el ser humano cayó en pecado, solamente la vida de alguien con la misma naturaleza que Elohim, el Padre, podía redimir a la raza humana. Pero no podía hacerlo Yahshua HaMashiach, que ya compartía el trono de gloria con su Padre antes de que el mundo fuese. En Juan capítulo 17 dice, Padre, glorifícame al lado tuyo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ese mismo Hijo de Elohim, por quien Yahweh, el Padre, hizo todo el universo, ese mismo Hijo decidió venir a la tierra y convertirse en nuestro pariente más cercano, acercarse a nuestra raza caída, tomar nuestra naturaleza con todas nuestras flaquezas y defectos. Dice la Escritura en el libro de Isaías que por sus llagas fuimos nosotros curados. Él tomó nuestra naturaleza con todo su pasivo, con todo lo que implica, y pasó el borde de su manto sobre nosotros, para que no solamente tengamos redención, sino que podamos cumplir la justicia que estaba reflejada en esos tzitzit, en esos bordes, ¿sí?
Booz representa, y obviamente forma parte de su linaje, representa a Yahshua, que nos redime y nos toma como parte de su propia familia. ¿Sí? Ruth llegó a ser madre de la generación por la cual vino el Mesías. Este es uno de los ejemplos del Antiguo Testamento. Otro de los ejemplos se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 4. No sé si vos querías agregar algo. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 4. Es un episodio bastante conocido. El rey Saúl ya había sido desechado por su desobediencia, él por causa de su pecado de desobedecer repetidas veces al profeta Samuel, que en realidad hablaba de parte de Yahweh. Ya sabía que había sido ungido David como rey. Sin embargo, entre tantas idas y venidas, persecuciones hacia David, intentaron la muerte de David antes que ascendiera al trono. Saúl mismo conspiró para matarlo, y en una de esas oportunidades, Yahweh pone en la mano de David la vida de Saúl. Saúl queda dormido en una cueva y David tiene oportunidad de matarlo, ¿sí? Y en el capítulo 4 del capítulo 24, versículo 4 de Primera de Samuel dice lo siguiente. Dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Yahweh, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. O sea, fue encontrado Saúl durmiendo en la cueva, y se levantó David y calladamente, dice, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Yahweh me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Yahweh, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Yahweh. Los siervos de David le dijeron: Dios te entregó en tu mano a Saúl, para que vos puedas tomar venganza, para que lo mates. Sin embargo, él respetó la unción y dijo, que Yahweh me libre de hacer mal contra esta persona porque es un ungido. Pero sí hizo algo, dice que cortó el borde, la orilla de su manto, que representaba la justicia, ¿sí? Esa justicia en la cual ya Saúl no andaba. Hermanos, el mandamiento de los tzitzit es para recordarnos que nosotros debemos andar en sus mandamientos, en sus preceptos, en sus caminos. Y si no, no tiene sentido. Si no, no tiene sentido utilizarlo. Otro pasaje es Salmos, capítulo 133. En el libro de Salmos hay una profecía referente al Mesías, referente a su unción como sumo sacerdote, porque Aarón era meramente la sombra de lo que Yahshua iba a llegar a ser. El apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8 y 9, nos habla acerca del santuario celestial, y en especial del sumo sacerdocio de Yahshua, ¿sí? Y nos dice justamente que Aarón era simplemente una sombra de lo que iba a pasar en el futuro, del sacerdocio del Mesías. Salmo 133 dice así. Este es un salmo especialmente para cantar en la fiesta de Pentecostés, de Shavuot, porque habla justamente de lo que pasó en Pentecostés, en Shavuot, hace 2000 años atrás, donde descendió el Espíritu con poder, y los apóstoles que estaban unánimes en el monte de Sión recibieron de esas gotas de aceite de la unción del sumo sacerdote. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna. Este aceite que fue echado sobre la cabeza de Aarón, en realidad Yahshua HaMashiach, dice que descendió por su barba, y de su barba bajó hasta el borde de su manto, y del borde de su manto cayó sobre el monte de Sión, donde estaban los hermanos juntos en armonía. Esto, si bien se cumplió en aquella vez, Yahweh quiere que se cumpla en su pueblo, en cada fiesta de Shavuot.
y cuando cae por el borde del manto, porque el Espíritu de Yahweh, cuando desciende sobre la tierra o desciende sobre su pueblo, lo que produce es la justicia. Por eso se cumplió en el día de Pentecostés, en aquella fecha de Shavuot, hace 2000 años atrás, la profecía del profeta Jeremías, que decía: haré un nuevo pacto con la casa de Judá y Israel, escribiré mis leyes en sus corazones. ¿Sí? Esta es otra de las profecías. Vamos a una más, y después sí vamos a escuchar una canción. Vamos a Zacarías capítulo 8, versículos 22 y 23, que nos hablan también de una profecía en relación con el tema del tzitzit, del borde, del fleco en el borde de los mantos, para el tiempo del fin, en especial relacionado con el pueblo de Elohim. Vamos a Zacarías, capítulo 8, versículos 22 y 23. Zacarías 8, 22 y 23 dice así: y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Yahweh de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Esta es una profecía que se cumplió con Yahshua, porque vamos a ver ahora a continuación algunos pasajes. Rogaban, aunque sea, que les permitiese tomar del borde de su manto para ser sanados, sabiendo que Yahweh estaba con él. Esta profecía se cumple en el Mesías principalmente, pero se ha de cumplir también en el pueblo remanente de Elohim en los últimos días. Sabemos que la tierra está siendo dividida en 10 reinos, específicamente 10 reinos, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, y de esos 10 reinos Yahweh va a traer y a llamar a sus hijos, y van a tomar del borde del manto, que es ni más ni menos que volver a la Torá, volver a los mandamientos de los... Bien, continuamos entonces, tenemos un par de mensajitos, un par de saludos para mandar. Le mando un gran abrazo al hermano Claudio de La Salada, que siempre nos manda su mensaje, su saludo. Un gran saludo para ustedes, bendiciones y gracias por escribir. Y también un saludo al hermano Ernesto Trócoli, que nos está escuchando desde la costa. Un gran abrazo para vos, hermano, para Miriam. Un saludo grande para él, que tuve la oportunidad de conocerlo. Exactamente. Y bueno, ahora ya dentro de poquito vamos a estar pasando algunos temas musicales cantados por el hermano Ernesto, que ya le da el don de la música, del canto, así que ya esperamos tener el CD en las manos para empezar a pasarlo acá por la radio. Shalom. Exactamente, Shalom Jerusalén. Y bueno, vamos a continuar, vamos a redondear un poquito este tema. Lo más importante que queríamos ver era el cumplimiento de estas profecías, en especial en el Mesías. En Malaquías capítulo 4, versículo 2, uno de los pasajes también más importantes de las profecías, dice, hablando acerca del día final, del advenimiento del día que se lo llama el día ardiente como un horno, previamente la venida del profeta Elías, que está mencionado acá, y en el versículo 2 dice: más a vosotros, los que teméis mi nombre, escuchen, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Cuando la Biblia dice sus alas, la palabra hebrea que aparece en alas es kanaf, que se refiere no solamente a alas, se refiere a manto, a vuelo, o por decirlo de alguna manera, lo que cuelga del manto, ¿sí? Los bordes de los mantos. Esta era una profecía también que se refería al Mesías, ya que él traería salvación en sus alas, porque todos aquellos que tocaran el borde del manto del Mesías podrían obtener sanidad. Es muy interesante lo que sigue diciendo en el libro de Malaquías, en el versículo 4, dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. O sea que la venida del Mesías anunciada en Malaquías no iba contra ni en diferencia alguna con la ley, porque así como iba a venir el sol de justicia, iba a traer sanidad en sus alas. Nosotros debíamos acordarnos justamente por esos bordes que estaban en su manto, de color azul, del cielo que declara su justicia,
debemos recordar los mandamientos y ordenanzas que Yahweh ordenó en Horeb. Y entonces dice el versículo 6, el versículo 5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Ahí vemos a Moisés y a Elías, los dos testigos que siempre están presentes para guiar al pueblo, ¿sí?, en el camino de la verdad. Entonces dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a otro pasaje, ahora sí vamos a ir al cumplimiento. Vamos a ir a Mateo capítulo 14, versículo 36. Mateo capítulo 14, versículo 36. Podemos leer el 34 y el 36, dice así. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Fíjense que Malaquías decía, traerá sanidad en sus alas. Y aquí le traen a todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Trajo el sol de justicia, que era Yahshua, que iban a ser así como fue creado el sol al cuarto día de la creación, en el cuarto milenio fue que el Mesías vino a la tierra para reflejar la luz de su Padre, y trajo sanidad en sus alas. Quedaron sanados. Otro pasaje es Marcos capítulo 6, versículo 56. Marcos capítulo 6, versículo 56 dice así. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponía en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos, ¿sí? Es lo mismo que dice Mateo. Y él, sí. El borde de su manto. Siempre habla del borde de su manto. O sea, cuán importantes son los tzitzit, y a veces uno no entiende la profundidad de lo que son estos hilos, ¿no? Y bueno, y cómo se ha mezclado con la religión el tema del manto de oración que se usa en la religión, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, el objetivo de este estudio es entender de que los tzitzit tienen una gran profundidad y que nos lleva a guardar los preceptos de Yahweh, a recordar, ¿no? Y bueno, también el objetivo también es salir de toda mentira, toda religiosidad, que bueno, nosotros por el hecho de querer agradar, el hecho de querer aprender, no hemos profundizado en la escritura, y bueno, y hoy hemos descubierto de que aquel talib, que supuestamente eran esos bordes que usaba el Mesías, no lo son. O sea, el Mesías usaba ese manto, y bueno, eso, que tiene mucha más profundidad. Exactamente. Hay un pasaje, no lo vamos a leer ahora, en Lucas 8, pero habla de la mujer con flujo de sangre. Una mujer que durante varios años de su vida estuvo padeciendo enfermedad, y que esa enfermedad la convertía en una persona que era inmunda, ¿sí? Nosotros como hijos de desobediencia, nacidos en el pecado, también somos considerados ante Elohim una persona inmunda, por nuestra enfermedad. Y dice que esta mujer gastó todo su dinero en médicos, pero nada consiguió. Hasta que un día se enteró que Yahshua llegaba a ese lugar y decidió hacer algo que desafiaba todas las estructuras de aquella época, que era tocar a un rabino teniendo flujo de sangre. Y se acercó y tocó el borde del manto de Yahshua. Tocó ese cordón de azul que colgaba allí, confiando en las promesas de Malaquía, confiando en la historia de Ruth, confiando en lo que Dios decía. Esta señora sabía las escrituras, ella estudiaba las escrituras, o sea que ella fue con un deseo de tocar ese hilo que, bueno, que por intermedio de estudiar la escritura, ella tenía esa confianza. Esto es lo que nosotros también tenemos que conocer. Amén. Esa sanidad nosotros podemos tener también si nos acercamos y pedimos también a Yahweh que nos cubra con su manto y nos dé también la justicia. Que la justicia es nada más y nada menos que la obediencia a sus mandamientos. La justicia del Mesías puede cumplirse en nosotros si nosotros lo aceptamos de corazón. Y por supuesto, el uso del tzitzit también es una práctica que nos ayuda a recordar los mandamientos cada vez que los veamos, para que nosotros los veamos, no para que otros miren, para que nosotros los veamos y recordemos sus mandamientos. Hemos llegado ya